Dios les bendiga a todos. Vamos a tocar un tema que tiene que ver con la justicia de Dios y vamos a ver cómo piensa el hombre y la justicia de Dios, que es diferente al pensamiento del ser humano, al ser espiritual, que Dios quiere que encuentre ese camino de justicia. 1 Corintios 1, 26 al 29, dice la palabra: porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. El hombre va a conocer y estudia exégesis, escatología, hermenéutica, varias ciencias de la comunicación bíblica, pero es carnal. Y la Biblia dice que no seáis muchos sabios según la carne. Vamos a ver por qué. No muchos poderosos, no muchos nobles. El siguiente, por favor. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Bueno, es importante entender que lo que no es la carne. Va al polvo y nunca más vuelve a ser. Esa parte que nos trabaja el enemigo a través del ADN, que ha hecho que el hombre sea engañado. Dice que el corazón es perverso y engañoso, dice la palabra, en base a ese ADN que el diablo está metido en nuestra sangre, en donde está el alma, y la información que trae es para engañar al hombre. Por eso la carne no se sujeta a la ley de Dios, dice Romanos 8:5 al 7, maneja esta parte que es lo vil, lo menospreciable, que escoge Dios para avergonzar a los sabios, porque empieza uno en la carne, pero va uno caminando hacia lo espiritual. El hombre que se queda en la carne se queda en un pacto de salvación, el hombre creyente, porque el hombre incrédulo va a un lago de fuego, a un castigo eterno. Pero el hombre creyente en la carne dice que no agrada a Dios, en el 8:7 de Romanos. No pueden agradar a Dios los que están en la carne. Y por ahí también maneja algo Pablo con relación a esto. Vamos a ir viendo que la justicia de Dios está dada por la ley y por los profetas. Ya lo conocemos aquí los que están presentes. El 3:21 de Romanos. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. Se supone que sin la ley está vigente. En Mateo 5:18 dice que la ley no va a perecer hasta que perezca el cielo y la tierra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Por ahí escribiendo también a los Corintios, lo vamos a leer más al rato, el Señor dice que aunque un pacto de hombres sea confirmado, nadie lo cancela o le añade algo, dice el apóstol Pablo. Es importante entonces, el ser humano maneja varias cosas acerca de esto. Se juzga bien, dice que si nos juzgamos a nosotros mismos nos hallamos que estamos bien, dice también el apóstol, escribiendo acerca de nuestra carne nos engaña. Vamos a Filipenses 3:9, y ser hallado en él, en el Señor, no teniendo mi justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Bueno, el hombre, dice el apóstol Pablo, muchos se justifican por la ley. Y dice en Gálatas que el que por la ley se justifica de la gracia ha caído, en el 5:4 de Gálatas. Es importante que nosotros entendamos qué quiere decir: vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Algo importante en el sentido de, hay muchos hombres
cristianos en todo el mundo, y por aquí también podemos decir que son vacíos de Cristo porque no pagan los impuestos o hablando los mandamientos para tener el Espíritu del Señor. Eso lo hace que no tenga Cristo. Son vacíos de Cristo. Dice, no tienen olor de Cristo, dice el apóstol Pablo. Y a otros los maneja, lo digo llorando, dice, los que no quieren sufrir la cruz de Cristo. Lo vamos a leer con la palabra para que esté basado todo. El hombre que se justifica por la ley del Espíritu de gracia, que es Cristo, ha caído. Por eso dice que el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, vacíos sois de Cristo. Pedro y Bernabé andaban mal con los Gálatas. No sé qué andaba haciendo Pedro entre los gentiles, porque no le tocaba a los gentiles, andaba huyendo de la persecución. Y era un hombre que, a pesar de que ya había recibido la potencia de Dios a través del día del Pentecostés, andaba diciéndole a los Gálatas que se hicieran la circuncisión para que no fueran perseguidos por los judíos, por los cristianos. Y eso, dice Pablo, lo enfrenté hablando de el pleito que tuvo con Pedro por eso. Dice que lo hacía para que no fueran perseguidos por la cruz de Cristo. En el 6:12 de Gálatas, a los que andan en la carne, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a que os circuncidéis. Son textos que hemos usado en otros temas, pero es importante recalcar algo acerca de la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es la justicia del hombre. Y es importante entender cómo podemos pagar la ley del pecado, porque se nos aplica. Dice, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El hombre en la carne no se sujeta a la justicia de Dios. Y vamos a ver por qué. Porque se dice y establece la propia, en donde estoy bien y los demás están mal. Esa es la justicia del hombre natural. Pero en el 5:13, de ahí mismo de Romanos, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. Es algo muy importante entender que la paga del pecado es muerte, y la ley, dice el apóstol, hablando de me mató, dice, todos tenemos que ir al polvo porque hay una ley en el que el pecado dice, la paga del pecado es muerte. Y por esa razón todos vamos al polvo. Ahí el hombre que se quiere ir en el arrebato sin ver muerte, no pasa esta ley. ¿Cómo saltarse esa ley? Porque aquí dice que no habiendo ley, el pecado está en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. ¿Cómo podemos quitar la ley si la ley es hasta el final de los tiempos de la tierra, en donde va a ser destruida? Siempre va a existir esta ley. ¿Por qué? Porque en el milenio, cuando el Señor venga a gobernar la tierra, va a seguir el hombre muriendo, el hombre adámico muriendo. Para los que pasan después de la ira y se multiplican en el tiempo milenial del reino del Señor, hablando de los ADN adámicos. En Romanos 8:2 nos habla de la justificación de esta ley, cómo la podemos brincar para poder tener la bendición de no ser juzgados por la ley del pecado. Nuestra salvación nadie nos las quita, dice la palabra, es un don, un regalo, pero nuestras obras van a ser pasadas por esta ley, la ley del pecado, en el que tiene que ver con algo importante después de esta vida. Se le va a aplicar la ley al hombre salvo, porque el siervo no queda en casa para siempre. La segunda muerte en los cielos. Y el hombre cristiano se le dice que tiene vida eterna sin saber que tiene que pagar
el precio de esta ley, librados del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos que tener el espíritu de vida. Vacíos sois de Cristo, le decía a los Gálatas. El apóstol Pablo decía, lo digo llorando, dice, aquellos que no querían ser perseguidos por la cuestión de la circuncisión e incircuncisión, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si nosotros somos enemigos de la cruz de Cristo, como dice el Señor, el que no toma mi cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El hombre que no quiere ser perseguido, porque no quiere cargar la cruz, el padecimiento de ser cristiano perseguido, como dice el mismo Señor, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a vosotros también perseguirán. La persecución, muchos dicen, yo sí la creo, que viene persecución para el cristiano, pero hasta dentro de 2 o 3 generaciones, porque se aferran a la vida, porque sienten lo terrenal, como lo dice la palabra, de aquellos que sienten lo terreno. En Filipenses 3, 18 y 19, no aceptan el padecimiento. Porque muchos andan, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él decía de los cristianos naturales, que dice, hablando de los israelitas, que son mis hermanos en la carne, dice, por causa de ellos quisiera partir, pero por el evangelio, en otras palabras, quedarme, porque tenía trabajo, cuyo fin será perdición, hablando de aquellos que lo que está diciendo aquí en este versículo, que sienten lo terreno al final, cuyo fin será perdición, cuyo Dios es el vientre, y su gloria es en confusión, que sienten lo terreno. Su gloria es en confusión. Dice, soy hijo de Dios desde el momento en que creo, pero no es así. La justicia de Dios está dada por la ley, toda la palabra, esa es la ley, no la ley mosaica. Ahí está hablando de la ley de la palabra de Dios. Y los mandamientos del Señor, vamos a ver que hay mandamientos de Cristo y hay mandamientos del Padre, que es parte de la justicia de Dios. Queremos ser perfectos, inmortales, salir al universo, tenemos que entrar en el pacto de perfección que tiene que ver con el Espíritu del Altísimo, del Padre. Por eso los que sienten lo terreno no quieren ser perseguidos, tienen una vida agradable, están metidos en la parte familiar también, porque la palabra dice, ¿cómo puede el fiel tener comunión con el infiel? Y empieza a hablar de varias cosas con relación a esa relación espiritual. Lo que hace el hombre lo plasma en sus acciones. Y dice, yo soy espiritual, pero está metido entre su gente carnal. ¿Cómo puede vivir una persona que es enemiga de Dios, que aunque crea y cree en el Señor Jesucristo, pero no es vacío de Cristo? ¿Cómo puede uno convivir si no le habla a uno de la perfección? Si no le habla a uno del Señor, del Espíritu del Señor. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hablando de esta ley, ¿cómo podemos tener el Espíritu de Cristo? Dice el 1:8 de Primera de Juan. Dice que si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Los salvos, lo hemos visto, que están bajo potestad de las tinieblas. Cuando mueren, vienen los ángeles caídos por su alma. Y esa lucha final, cuando están muriendo, si reniegan, se van a un lago de fuego. Pero si mantienen su fe, su salvación nadie se las quita, porque fueron hasta el final fieles. Es una ley también para el salvo. No solo creer, es bautizarse, que es lo que maneja la Biblia. Dice que el que creyera y fuera bautizado será salvo, ¿no? Pero tiene que ser fiel
hasta sus últimos segundos o minutos de lucha espiritual. En el 1.6 ahí de 1 Juan, el 3.6, no es 1.6. Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. El que permanece en Cristo, porque Él nos libra de la ley del pecado. Y dice que el que permanece en Él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto, no le ha conocido. Por esa razón es importante entender que el que peca dice que es hijo del diablo, en el que leímos en el 3.8, perdón. Todos pecamos. Pero una cosa es ser liberado del pecado, hermanos, con el Espíritu de Jesucristo en nosotros, el Espíritu de vida. Nos da vida. No tenemos la parte que es un engaño para el salvo, que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Y hay dos clases de hijos, el adoptivo y el perfecto, el hijo legítimo. Y en eso ellos tienen la bendición, o tenemos la bendición de tener vida a través del Señor Jesucristo. También el apóstol en el 4.19, Gálatas 4.19, hijitos míos, que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vosotros sabíais correr bien, dice. ¿Quién los embarazó para no obedecer a la verdad? El punto de referencia aquí, dice el apóstol, que vuelvo a estar otra vez de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El Espíritu del Señor sea formado a través de el camino del Espíritu de gracia, que es que podamos ser, como dice la Biblia, dignos. Y hay una lista, el que ama más padre, madre e hijos, más que a mí, no es digno de mí. Eso es importante, hermanos, porque es muy fácil. Si no tenemos a Dios como Dios en nosotros, no podemos ser hechos perfectos. Porque dentro de todo, el Espíritu del Señor se gana por que seamos dignos de Él. Que me sigue, dice, no andará en tinieblas. Es otra expresión del Señor. Y dice, os digo un mandamiento nuevo, que os amemos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque dice que Cristo habite en nuestros corazones, hablando de Efesios 3:17, para que tengamos el amor de Cristo en nosotros, para amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Es importante porque es un mandamiento del Señor. Os digo un mandamiento nuevo, dice la palabra en Juan, hablando de un texto que dije acerca de Gálatas 3:15. La ley nos conduce a Cristo. Dice que es el ayo, dice en Romanos el apóstol. Aquí maneja, ¿por qué nos conduce a Cristo la ley? Porque Cristo pagó, lo confirmó, ahí lo dice. Un pacto como hombre, dice, porque el hombre está bajo ese pacto de Dios, la ley mosaica. Y tiene que brincarla a través de Cristo porque es el único que la pagó. Aunque siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Entonces es importante que nosotros tengamos el Espíritu de Cristo, que seamos dignos del Espíritu del Señor, para que podamos brincar esta ley, si no se nos va a aplicar. La ley. No habiendo ley, dice el texto que leímos, no hay pecado, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte eterna, porque la muerte física se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio. Todos volvemos al polvo. Y ese cuerpo vuelve al polvo y nunca más volverá a ser. El que viene hablando de los huesos y el Señor nos va a resucitar en carne, va a ser diferente porque va a tener una sangre diferente que es la del Señor en nuestro cuerpo, y vamos a tener la bendición de no morir, tanto en el milenio como en la eternidad. Así dice Apocalipsis 26, que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en los que tienen el pacto de santidad.
La esposa del Cordero, Apocalipsis 19:8, dice que le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos, hablando de la esposa en el anterior. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Primero, el Señor va a bajar de el tercer cielo al segundo cielo, y dice que ahí vamos a llegar nosotros, vamos a ser arrebatados a los cielos al final de los tiempos, y vamos a estar juzgando a las obras de los salvos y a los ángeles caídos. Así lo dice la palabra: los perfectos juzgaremos a los ángeles caídos, y los santos van a juzgar al mundo, a los salvos, a través de sus obras, porque la salvación, esa no será juzgada, es un regalo de Dios para los salvos, aquellos que permanezcan fieles hasta el final. Esos salvos van a tener que dar la vida por el Señor en estos tiempos. Se va a encarecer la salvación para ellos, aquellos que no alcancen a ser dignos del Señor y no alcancen a brincar la ley del pecado, hablando de la ley mosaica. Van a ser enjuiciadas sus obras por esa ley, y al final del trono blanco vamos a ser llevados a ser presentados como ofrenda perfecta, dice Hebreos 10:14, ¿no? Que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. La justicia de Dios, al final, esa esposa vestida de lino, que son las justificaciones de los perfectos, van a ser glorificados para ser ángeles de Jehová todopoderosos. Es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, que ese cuerpo de Cristo va a justificar a los santos, porque lo maneja la palabra. Eso es otro tema, pero el punto importante es que nosotros vamos a justificar y a dar vida a los santos, ese aspecto, y los santos van a tener una vida condicionada de los perfectos y de Dios. Por eso dice que no tienen vida permaneciente en sí mismos, porque dice que el 15:16 de Job, creo que es 15:16, no confía en ellos. Entonces van a tener una vida condicionada, van a tener vida eterna condicionada. Pero volviendo a la importancia de la justicia, en 2 de Timoteo 4:8 nos habla el apóstol Pablo de la corona de justicia. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando de que nosotros, dice el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando llegamos a ese pensamiento, es porque dejamos atrás la vida completamente terrenal y esperamos el que venga el Señor, cual primero vamos a morir y vamos a ser levantados. Ese es el transcurso de esta expresión de Pablo, de que aman su venida. Vamos a tener que padecer y después ser resucitados para estar parados, o como dice, ¿quién podrá estar de pie cuando Él se manifestare? Pues los perfectos y los santos van a estar levantados de pie. ¿Por qué? Porque habrán pagado la ley del Espíritu de vida, que es Cristo. Él nos libra de la ley del pecado. Todos somos pecadores. Dice que de lo vil y menospreciable, todos somos viles y menospreciables. Dice Jeremías, de lo vil debemos sacar lo precioso. ¿Qué tenemos? El Espíritu de Dios en nosotros para sacar eso precioso de Dios, para poder obtener la bendición grande de la inmortalidad. Es lo que el Señor nos ofrece. Pero dice que muchos querrán esa esperanza de inmortalidad, pero
de que muchos no podrán entrar a esa bendición, porque se requiere de poner todo su esfuerzo, porque no quieren pagar los precios de Pablo. Pablo dice en Filipenses 3:15, dice, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Dice, y si otra cosa sentís, esto también os liberará a Dios. Él, dice, se apunta como perfecto. Maneja a él un poco antes que no es perfecto, que no ha alcanzado. Pero es cuestión de espacio de tiempo. Ahorita está en espera de ser perfeccionado en el día de Jesucristo, los 1000 años del reinado de Cristo, que dice que ahí en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar, para aquellos que hayamos pagado las leyes del Espíritu del Padre. Y ese lo maneja también con toda claridad, como dice el apóstol, la corona de justicia es para el perfecto, el que va a ejercer justicia aquí en la tierra y después en los cielos. Hay algo importante, el amor de Cristo nos hace que seamos el Espíritu, tenemos que dar esos pasos para ser no solo fieles, sino tener esa parte que nos dice la Biblia de dignidad de Él, para poder adquirir el Espíritu del Señor y poder irlo engrandeciendo en base al amor del Señor que nos da en nuestro corazón. Dice en Romanos 8:35, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y hace una lista de 7 cosas naturales: persecución, angustia, hambre, desnudez, etcétera. Puras cosas naturales. ¿Qué nos puede apartar del amor de Cristo? Antes, dice, somos estimados como ovejas de matadero, pero hay algo importante, tenemos que vencer. Todas estas cosas, más que vencer, son vencedores. El amor de Cristo no alcanza el amor del Padre, el hombre que no paga los precios del Padre o los mandamientos del Padre, así como los que no pagan los mandamientos de Cristo. Ahorita vamos a leer un texto de mandamientos de Cristo y mandamientos del Padre, que es importante primero que paguemos los mandamientos de Cristo para poder caminar y pagar los mandamientos del Padre. Algunos quieren pagar los mandamientos del Padre sin pasar primero por un proceso espiritual y luego se arrepienten porque no tienen esa madurez de pagar los precios del Padre. En el mismo capítulo 8:39 nos habla del amor de Dios, por lo cual estoy cierto, dice, y ya habla de cosas espirituales: muerte, vida, ángeles, principados, potestades, porvenir, lo alto, bajo, ninguna criatura. Dice, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor del Padre, porque ahí está el amor de Dios. Entonces, están los tres, el amor del Padre. Y dice, estoy cierto. Ya no dice quién nos apartará. Aquí dice, estoy cierto, dice el apóstol. Y con toda conciencia fue llevado a Roma voluntariamente a ser degollado por causa del Señor Jesucristo. Mateo 5:48, que nos dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es importante este imperativo de mandamientos, sed pues perfectos, es lo que Dios quiere de nosotros, pero para hacerlo necesitamos pagar los precios. Hay un texto aquí en 15:10 de Juan, por favor. Dice, si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, amor de Cristo. Pagar los mandamientos de Cristo. Como yo también guardo los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. ¿Queremos estar en el amor del Padre? Necesitamos guardar los mandamientos del Padre. Y eso es para el hombre de locura, el mandamiento del Padre. Por eso muchos no alcanzan a edificar ese edificio que nos dice el Señor, y que hay que ponerse a contar para que no quedemos a medias.
porque la expresión de la perfección, la justificación de las bodas del Cordero es el vestido de lino fino, el Espíritu del Padre. ¿Para qué? Para poder tener autoridad en la eternidad, no solo aquí en la tierra, que el Señor nos va a dar, nos va a, dice, a afinar como oro de Ofir durante esos 1000 años, nos va a dejar casi 500 años o con promedio, con el diablo suelto para que aprendamos a gobernar la maldad para aquellos que vamos a hacer justicia. Y la importancia de esto, hermanos, es que nosotros que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, debemos de llevar a otros esa bendición. Tenemos que sacrificarnos para bendecir al prójimo. Es una bendición para nosotros. Dice que para cumplir la ley de Cristo, el Gálatas 6:2, con esto terminamos, debemos llevar las cargas los unos de los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Bueno, la ley de Cristo tiene no solo esta inciso, tiene más, pero es importante que es uno de ellos para que podamos terminar de cumplir la ley del Señor, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Somos egoístas en nuestra carne, y si no nos hacemos espirituales y no tenemos el amor de Dios en nosotros, no amamos al prójimo. El hombre no sabe qué es amar al prójimo mientras no tenga el Espíritu del Padre. Es importantísimo que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. La misma palabra nos dice que si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Así lo dice la palabra. Entonces debemos de procurar llevar las cargas de otros. Entonces necesitamos entender lo espiritual, hermanos. Los ángeles quisieran hacer ese trabajo, hermanos. Lo dice la palabra. Quisieran esa gloria que podemos obtener por hacer las cosas correctas, esforzarnos. El esfuerzo es lo más importante que nos pide el Señor. Hablando de hasta el desmayo, dice en uno de los pasajes en Juan, orar hasta el desmayo, dice, orar hasta el límite en donde vamos a dar el colapso. ¿Por qué? Porque la intimidad con Dios nos va haciendo crecer en el Espíritu Santo para los mejores dones, crecer en el Espíritu de gracia que es Cristo para los mejores frutos y ser llenado de la plenitud de Dios con el Espíritu del Padre. Para eso somos hechos, pero el hombre no entiende, no quiere, no desea esforzarse por lo que no se ve. Y dice el apóstol Pablo, como un consejo, dice que vayamos en pos, el 5:18 de segunda, 4:18, no era 5, 4:18, es el texto. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, dice, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, y las que no se ven son eternas. Hay algo muy importante para el hombre que ignora muchas cosas, muchas leyes de parte de Dios. Queremos nuestro pago en esa vida, lo tomamos. Muchas veces el hombre el hombre que no tiene temor de Dios, llega a pactar con el ángel caído por cuestiones de fama, de gloria, de dinero, y es pasajero y lo goza, pero después le pide la factura. Hay otros que temen a Dios de lejitos y quieren sus riquezas en esta vida, y así Dios se le permite al enemigo decirle: mira, aquí hay alguien que quiere lo terrenal, hacer tesoros pasajeros. Dice que debemos de hacer tesoros en los cielos, en donde no minan, no hurtan, no roban. Eso es
son eternos, dice la Biblia. Ahí donde está nuestro corazón, está nuestro tesoro. Por eso es importante cambiar este corazón engañoso y perverso a través de nuestro espíritu que tenemos de parte de Dios, que es perfecto y que quiere encaminarnos a la perfección. Y caminar el camino que el Señor hizo para volver a ser Dios. Es el camino que nos dejó, no hay otro, porque el Señor es el único camino para que volviera a ser Dios y es el único camino para que nosotros seamos dioses. El camino que el Señor nos hizo, que nos dio el ejemplo. Y es importante entenderlo para aquellos pocos que sean valientes y que se esfuercen. Como dice la palabra, solo te pido que te esfuerces y que seas valiente en Josué 1:9 y en el Isaías 41:10 dice, ahí ya dice que te esfuerzo. Acá te pide que te esfuerces tú, pero aquí dice que te esfuerzo. Antes me pidió que me esforzara yo. Te esfuerzo, dice en el texto de 1:9. Solo te pido que te esfuerces, dice. Te mando que te esfuerces. Me esforcé, adquirí y después te esfuerzo, dice. En esto está la importancia de obtener la bendición para los demás, porque es una bendición para nosotros también. A trabajo mayor, mayor bendición. Dice que viene a pagar, dice Isaías, el pago de nuestra obra. Cada uno dará conforme a nuestra obra el pago. ¿Estamos conformes con algo pequeño? Somos poco ambiciosos en lo espiritual. En lo humano sí queremos ser muy ambiciosos, pero se va la vida muy rápido. Debemos de ser ambiciosos en lo eterno, hermanos, en lo que no se pierde, no roban, no minan, para gozar siempre de una vida que nos maneja el Señor, que ese gozo del Señor jamás se nos va a quitar. Un poquito y me veréis, un poquito y no me veréis, y otro poquito y me veréis, y nadie quitará de vosotros vuestro gozo. El gozo de haber triunfado en la propuesta. Al Señor se hizo una propuesta de gozo y triunfó, venció. Y ahora se sienta en el trono del Padre, dice. Nosotros la propuesta, gozosos en esa propuesta de la esperanza de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.